Las palabras de mi hijo Carlos me golpearon como una bofetada en plena cara. Papá, ya firmaste los papeles. A partir de mañana vivirás en el asilo San Rafael. Es lo mejor para todos, especialmente para ti que ya no puedes cuidarte solo. Me quedé ahí parado en medio de la sala de mi propia casa. Esa casa que había construido con mis propias manos hace 35 años, mirando a mis 3 hijos sentados en el sofá, como si fueran jueces en un tribunal. Carlos, el mayor, sostenía una carpeta con documentos. A su lado estaba Patricia, mi única hija, evitando mi mirada como siempre hacía cuando algo le daba vergüenza. Y Diego, el menor, revisaba su teléfono como si esta reunión familiar fuera un trámite aburrido más. Asilo, logré decir, sintiendo cómo mi voz temblaba no de miedo, sino de una rabia que comenzaba a crecer en mi pecho. Yo no he firmado nada para ir a ningún asilo. Patricia finalmente me miró, pero en sus ojos no había amor ni preocupación. Había molestia. Papá, no empieces con tus confusiones otra vez. Firmaste esta mañana cuando vino el abogado. ¿Ya lo olvidaste? ¿Ves? Por eso es necesario que vayas al asilo. Tu demencia está empeorando. Demencia. Esa palabra que habían comenzado a usar contra mí en los últimos 6 meses. Cada vez que cuestionaba algo, cada vez que no estaba de acuerdo con ellos, cada vez que defendía mi derecho a tomar mis propias decisiones. Es tu demencia, papá. No recuerdas bien las cosas. Estás confundido, pero yo no estaba confundido. Yo recordaba perfectamente cada centavo que había gastado en ellos durante toda mi vida. Recordaba los $180,000 que le di a Carlos para su empresa que quebró en menos de un año. Recordaba los $95,000 del departamento que le compré a Patricia cuando se divorció. Recordaba los $67,000 que gasté pagando las deudas de Diego cuando su adicción al juego casi lo mete en la cárcel. Yo no tengo demencia, dije con toda la firmeza que pude reunir. Y no voy a ningún asilo. Diego levantó la vista de su teléfono y soltó una risa seca. Papá, ya no es tu decisión. El médico ya dio su evaluación. Tienes demencia senil avanzada. Nosotros somos tus tutores legales ahora. La casa se venderá para pagar el asilo, y lo que sobre. Bueno, nos ayudará a recuperar algo de todo lo que hemos gastado cuidándote estos años. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de tu país nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia, que va a dejarte con la boca abierta, porque lo que mis hijos no sabían es que yo estaba perfectamente lúcido, y lo que hice después les enseñó la lección más cara de sus vidas. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo pasé de ser un padre amoroso que sacrificó todo por sus hijos a convertirme en un estorbo del que querían deshacerse para quedarse con mi casa? Déjame contarte desde el principio, porque esta historia de traición, venganza y justicia apenas comienza. Hace 42 años, cuando tenía apenas 23, conocí a Teresa en una feria del pueblo. Ella vendía empanadas en un pequeño puesto junto a su madre, y yo acababa de conseguir mi primer trabajo como ayudante de construcción. Me acerqué a comprar una empanada, y terminé quedándome 3 horas hablando con ella. Sus ojos cafés brillaban cuando se reía, y tenía esa manera de inclinar la cabeza cuando escuchaba que me hacía sentir que era la persona más interesante del mundo. Nos casamos un año después en una ceremonia simple en la iglesia del barrio. No teníamos dinero para una gran celebración, pero no nos importaba. Teresa usó el vestido de novia de su madre, yo renté un traje prestado, y nuestros amigos trajeron la comida. Bailamos bajo las estrellas en el patio de la casa de sus padres, y recuerdo haberle susurrado al oído: te prometo que voy a construirte la casa más hermosa de este pueblo, y cumplí esa promesa. Trabajé 12, 14, a veces 16 horas al día. Pasé de ayudante a albañil, de albañil a maestro de obras, y finalmente abrí mi propia empresa de construcción. Cada peso que ganaba lo ahorraba con un solo objetivo: construir nuestra casa. Teresa trabajaba también, primero como empleada doméstica, luego vendiendo ropa por catálogo. Sumábamos cada centavo. 5 años después del matrimonio nació Carlos. Lo recuerdo perfectamente.
3:47 de la madrugada del 15 de marzo. Teresa estuvo en trabajo de parto durante 18 horas, y yo no me moví de su lado ni un segundo. Cuando finalmente escuché ese primer llanto, sentí que mi corazón iba a explotar de felicidad. Miré a Teresa, agotada pero radiante, sosteniendo a nuestro hijo, y supe que mi vida tenía un propósito aún mayor. Patricia llegó 2 años después, y Diego 3 años más tarde. Éramos una familia de 5 viviendo en un apartamento de 2 habitaciones, pero éramos felices. Los domingos íbamos al parque. Teresa preparaba su famoso pollo guisado, y yo les contaba historias a los niños hasta que se quedaban dormidos. Carlos era el responsable, siempre cuidando a sus hermanos menores. Patricia era mi princesa, la única que heredó los ojos cafés de Teresa, y Diego era el payaso de la familia, siempre haciéndonos reír. Cuando Carlos tenía 10 años, finalmente compramos el terreno. Eran 1000 metros cuadrados en las afueras del pueblo, con vista a las montañas. Teresa lloró de felicidad cuando firmamos las escrituras. Lo logramos, me dijo, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar. Realmente lo logramos. Construí esa casa con mis propias manos. Cada ladrillo, cada pared, cada ventana. Los niños me ayudaban los fines de semana, pasándome herramientas, mezclando cemento. Tardé 3 años, trabajando cada hora libre que tenía, pero cuando terminamos, era perfecta. 3 habitaciones grandes, 2 baños, una cocina espaciosa donde Teresa podía cocinar como siempre soñó, y un patio enorme donde los niños podían jugar. El día que nos mudamos, hicimos una ceremonia familiar. Planté un árbol de aguacate en el jardín y les dije a mis hijos, esta casa es el fruto de años de sacrificio y trabajo duro. Algún día será de ustedes, pero quiero que recuerden siempre el esfuerzo que costó construirla. El trabajo honesto y el amor familiar son lo más importante en esta vida. Carlos, que tenía 13 años entonces, me abrazó y dijo, papá, cuando sea grande voy a trabajar tan duro como tú, te lo prometo. Ojalá hubiera sabido entonces que esa promesa se convertiría en la mayor mentira de mi vida. Los años pasaron rápido, muy rápido. Mi empresa de construcción creció. Contraté a 10 empleados, luego 20. Construimos casas, edificios pequeños, locales comerciales. El dinero comenzó a fluir mejor. Pusimos a los 3 niños en escuelas privadas. Les compramos todo lo que necesitaban y mucho de lo que solo querían. Computadoras, ropa de marca, viajes escolares. Queríamos que tuvieran las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Teresa y yo nunca gastamos en nosotros mismos. Nuestra vida seguía siendo simple. Comíamos en casa, no salíamos a restaurantes caros, no comprábamos carros lujosos. Cada peso extra iba para los niños o para el fondo de ahorro que teníamos para su educación universitaria. Cuando Carlos tenía 18 años y estaba por entrar a la universidad, se sentó conmigo en el patio, bajo ese árbol de aguacate que ya daba frutos, y me dijo, papá, quiero estudiar administración de empresas. Quiero aprender a manejar negocios como el tuyo. Algún día voy a expandir tu empresa. La voy a hacer internacional. Le pagué toda la universidad, matrícula completa, libros, materiales, un departamento cerca del campus para que no tuviera que viajar 2 horas diarias. Fueron $42,000 en 4 años. Pero lo hice feliz, orgulloso de tener un hijo universitario. Patricia estudió diseño de interiores, otros $38,000. Diego estudió ingeniería, aunque nunca terminó el último año, pero en 3 años ya había invertido $35,000 en su educación. Teresa comenzó a sentirse mal cuando Diego estaba en 2º año de universidad. Al principio eran dolores de estómago que ella ignoraba. Es solo estrés, decía. Se me pasará. Pero no se pasó. Cuando finalmente la convencí de ir al médico, ya era tarde. Cáncer de páncreas, etapa 4. Vendí 2 de mis equipos de construcción más caros para pagar el tratamiento. Fueron $87,000 en quimioterapias, radiación, médicos especialistas, medicamentos experimentales. Habría vendido todo lo que tenía, hasta la casa si fuera necesario, por un día más con ella. Los niños vinieron al hospital, claro, pero siempre tenían excusas para no quedarse mucho tiempo.
Carlos tenía reuniones importantes en su nuevo trabajo. Patricia estaba ocupada con los preparativos de su boda. Diego tenía exámenes finales. Yo dormía en una silla junto a la cama de Teresa todas las noches, sosteniendo su mano, mientras nuestros hijos vivían sus vidas como si su madre no estuviera muriendo. Teresa falleció un martes por la tarde de octubre. Yo estaba solo con ella. Los niños habían prometido venir después del trabajo, después de la escuela, después de sus compromisos. Ella me miró con esos ojos cafés que amé durante 32 años y susurró: «Cuídalos, Roberto. Son buenos chicos. Solo necesitan madurar. Cuídalos». Fueron sus últimas palabras. Me hizo prometer que cuidaría a nuestros hijos, y yo cumplí esa promesa con cada fibra de mi ser, incluso cuando ellos no lo merecían. El funeral fue un jueves, elegante, costoso. Yo pagué todo: el ataúd de caoba, las flores, el servicio, el banquete para los invitados. $23,000. Los niños eligieron todo lo más caro, porque mamá se lo merece, dijeron. Y tenían razón. Teresa se merecía eso y más. Pero noté que ninguno ofreció pagar ni un centavo. Después del funeral, la casa se sintió vacía, enorme y vacía. Los niños volvieron a sus vidas. Carlos vivía en la ciudad con su novia Marcela. Patricia se había casado apenas 2 meses antes de la muerte de Teresa y vivía con su esposo Javier en un departamento que yo les había ayudado a pagar el enganche. Diego compartía un apartamento con amigos cerca de la universidad. Yo me quedé solo en esa casa que había construido con tanto amor, mirando cada rincón que tenía un recuerdo de Teresa. Su silla favorita en la sala, la cocina donde preparaba sus recetas especiales, el jardín donde cultivaba sus rosas, el árbol de aguacate que habíamos plantado juntos. Traté de mantenerme ocupado con el trabajo, pero mi corazón ya no estaba ahí. A los 63 años, después de 40 años trabajando en construcción, mi cuerpo comenzaba a cobrar la factura. Mis rodillas dolían al subir escaleras. Mi espalda se quejaba cada mañana. Las manos, esas manos que habían levantado miles de ladrillos, temblaban a veces. Los niños comenzaron a visitarme los domingos. Al principio pensé que era porque me extrañaban, porque querían acompañar a su padre viudo. Qué ingenuo fui. La primera vez que Carlos mencionó dinero fue 3 semanas después del funeral. Llegó con Marcela, y después de un almuerzo incómodo donde apenas hablamos, se aclaró la garganta. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo. «Tengo una oportunidad de negocios increíble. Un amigo de la universidad está iniciando una empresa de importación y exportación. Es un mercado en pleno crecimiento. Necesitas socios inversores». «¿Cuánto?», pregunté directamente. $180,000. Me quedé mirándolo. Era prácticamente todo lo que me quedaba en ahorros después de los gastos médicos de Teresa y el funeral. «Carlos, eso es mucho dinero». «Lo sé, papá, pero es una inversión segura. En 2 años vas a duplicar ese dinero, triplicarlo incluso. Y piénsalo, cuando te retires completamente, necesitarás ingresos pasivos. Esta es tu oportunidad». Marcela intervino, sonriendo con esa sonrisa que ahora sé que era falsa. «Don Roberto, mi padre invirtió en un negocio similar hace 5 años y ahora gana más dinero del que sabe qué hacer con él. Carlos tiene muy buen ojo para los negocios». Miré a mi hijo, mi primogénito, el niño que me había prometido trabajar tan duro como yo. Los ojos de Teresa mirándome desde su rostro. «Tu madre estaría orgullosa de verte emprendiendo», dije finalmente. «Está bien, te voy a ayudar». Carlos me abrazó. «Gracias, papá. No te vas a arrepentir, te lo prometo». Le transferí los $180,000 esa misma semana. Carlos firmó un documento prometiendo devolverme el dinero con intereses en 2 años. Me dijo que era solo una formalidad, que por supuesto me iba a pagar, pero que era bueno tener todo por escrito para evitar problemas con impuestos. 6 meses después, Patricia llegó llorando un domingo por la tarde. Se estaba divorciando de Javier. Él había resultado ser un mujeriego que la engañaba con su secretaria. Necesitaba un lugar donde vivir, pero no cualquier lugar. Necesitaba un espacio seguro, lejos de los recuerdos, donde pudiera sanar.
Papá, vi un departamento precioso cerca del centro. Tiene 2 habitaciones, balcón, gimnasio en el edificio. Es perfecto para empezar mi nueva vida, pero necesito $95,000 para el enganche y los primeros meses. Hija, acabo de darle casi todos mis ahorros a tu hermano. Lo sé, papá, pero yo soy tu única hija. Mamá hubiera querido que me ayudaras. Estoy destruida, papá, por favor. Vendí uno de mis últimos equipos de construcción y le di los $95,000. Ella también firmó un documento de préstamo. Por supuesto te voy a pagar, papi, en cuanto me estabilice. Un año después fue Diego. Tenía deudas de juego por $67,000. Hombres peligrosos lo amenazaban. Llegó a mi casa con un ojo morado y el labio partido. Papá, si no pago me van a matar. Lo digo en serio. Esta gente no juega. Te lo suplico. Hipotequé la casa. Mi casa. La casa que había construido con mis propias manos. La casa donde Teresa y yo criamos a nuestra familia. Saqué $67,000 y pagué las deudas de Diego. Nunca más voy a apostar, papá. Te lo juro por la memoria de mamá. Esto me enseñó la lección. Voy a cambiar y te voy a pagar cada centavo. En total, les había dado $342,000 a mis 3 hijos en menos de 2 años. $342,000. El fruto de 40 años de trabajo. Mis ahorros para el retiro. Mi seguridad financiera. Todo se lo di a ellos porque eran mi sangre. Porque los amaba. Porque Teresa me había hecho prometerle que los cuidaría. Y todos me prometieron que me pagarían. Todos firmaron documentos. Todos dijeron, te lo prometo, papá. Ninguno pagó ni un centavo. Pero lo peor no fue el dinero. Lo peor fue lo que vino después, cuando comenzaron a verme no como su padre, sino como un obstáculo, como alguien que seguía respirando cuando podría estar muerto, dejándoles una herencia que ya consideraban suya. Y así comenzó mi pesadilla. Una pesadilla que ellos mismos crearon, sin saber que yo estaba más lúcido que nunca, esperando el momento perfecto para enseñarles la lección más importante de sus vidas. Todo comenzó con pequeñas cosas que traté de ignorar, cosas que justifiqué diciéndome a mí mismo que estaba siendo sensible, que estaba malinterpretando las situaciones porque extrañaba a Teresa. La primera vez fue en mi cumpleaños número 65. Los 3 habían prometido venir a cenar a la casa. Yo pasé todo el día cocinando el mole que Teresa solía hacer, ese que a ellos les encantaba de niños. Puse la mesa con el mantel bueno. Saqué las copas de cristal que guardábamos para ocasiones especiales. A las 7 de la noche, cuando todos debían llegar, me senté a esperar. Carlos llamó a las 7:30. Papá, perdón, pero surgió una cena de negocios importante. No puedo faltar. Lo compenso la próxima semana, te lo prometo. Patricia mandó un mensaje de texto a las 8. Papi, me surgió una migraña horrible. No puedo manejar. Feliz cumpleaños. Te amo. Diego ni siquiera se molestó en avisar. Simplemente nunca llegó. Me quedé sentado en esa mesa hasta las 10 de la noche, mirando la comida enfriarse, sintiendo cómo algo dentro de mí también se enfriaba. Pero me dije a sí mismo, están ocupados, tienen sus vidas, no es personal. 2 meses después necesité ayuda para arreglar el techo. Después de una tormenta fuerte, había goteras en 2 habitaciones. Yo ya no podía subir escaleras altas con seguridad. Mis rodillas simplemente no me lo permitían. Llamé a Carlos. Hijo, necesito que me ayudes con el techo. Solo necesito que sostengas la escalera y me pases las herramientas. Papá, estoy ocupadísimo. ¿Por qué no contratas a alguien? Porque no tengo dinero para contratar a alguien, Carlos. Gasté todos mis ahorros ayudándolos a ustedes. ¿Recuerdas? Tuvo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Mira, papá, no es mi culpa que hayas gastado tu dinero. Esas fueron tus decisiones. Yo no te obligué. Llama a Diego, él no tiene nada que hacer. Diego no contestó el teléfono. Patricia me dijo que tenía una cita con el masajista que no podía cancelar. Contraté a un albañil joven del pueblo y pagué con la pensión de ese mes. Comí arroz y frijoles durante 3 semanas para poder pagar las reparaciones de mi casa. La cosa empeoró en Navidad. Había pasado un año desde la muerte de Teresa
Y yo quería que la familia estuviera junta, como antes. Les pedí que vinieran a cenar en Nochebuena, como siempre habíamos hecho. Los tres llegaron, pero no solos. Carlos trajo a Marcela y a sus padres. Patricia trajo a su nuevo novio, un tipo llamado Sebastián que no despegaba los ojos del teléfono. Diego trajo a 3 amigos que yo ni siquiera conocía. Me había gastado $400 en comida, prácticamente todo el dinero que me quedaba después de pagar la hipoteca de ese mes. Preparé pavo, pierna de cerdo, ensaladas, postres. La casa olía maravilloso. Todos se sentaron a comer. Yo me senté en la cabecera de la mesa, en mi lugar de siempre. Marcela miró a sus padres y dijo en voz alta, sin importarle que yo estuviera a 2 metros: «No puedo creer que todavía vivan en esta casa tan antigua. ¿Ya vieron los muebles? Son de los años 80, y ese olor a humedad definitivamente necesita remodelación». Carlos se rió. Se rió de su propia casa, de la casa que yo construí. Ya sé, le he dicho a papá que venda y se compre algo más pequeño y moderno, pero ya sabes cómo son los viejos, aferrados al pasado. Puedo escucharlos, dije en voz baja. Estoy sentado aquí mismo. Nadie me hizo caso. Sebastián, el novio de Patricia, ni siquiera levantó la vista de su teléfono durante toda la cena. Los amigos de Diego se sirvieron 3 veces de todo, empacaron comida para llevar sin preguntar, y uno hasta tuvo el descaro de pedirme la contraseña del wifi. Después de cenar, mientras yo recogía los platos solo en la cocina, los escuché hablando en la sala. «¿Cuánto crees que vale esta casa?», preguntó Marcela. «Fácil unos $350,000», respondió Carlos. «El terreno solo vale como 200,000. Es una ubicación privilegiada». «¿Y tu papá qué planes tiene?». Carlos bajó la voz, pero no lo suficiente. Yo podía escucharlo perfectamente desde la cocina. «Honestamente, no sé qué espera. Ya tiene 66 años. Vive solo en esta casa enorme. Lo más lógico sería que la vendiera, nos diera nuestra parte de herencia ahora que la necesitamos, y se fuera a vivir a un lugar más apropiado para su edad». «¿Como un asilo?», preguntó Marcela. «Como un asilo», confirmó mi hijo. «Estaría mejor cuidado. Tendría gente de su edad, actividades, y nosotros podríamos usar ese dinero. Yo todavía tengo deudas del negocio que no funcionó. Patricia necesita capital para su estudio de diseño. Diego necesita. Bueno, Diego siempre necesita dinero». Me quedé paralizado con un plato en la mano, sintiendo cómo mi corazón se hacía pedazos. Mi propio hijo estaba planeando meterme en un asilo para quedarse con mi casa. La casa que construí con mis propias manos. La casa donde nacieron sus recuerdos de infancia. La casa donde su madre murió. Pero aún así, me dije que tal vez había malinterpretado. Tal vez era solo una conversación casual, sin intenciones reales. ¡Qué ingenuo fui! En febrero, Carlos llegó un domingo con Marcela y un hombre en traje que presentó como «Mi amigo Ricardo, es agente de bienes raíces. Papá, Ricardo vino a hacer una evaluación de la casa, solo para que sepas cuánto vale tu patrimonio. Es importante tener esa información actualizada. No quiero vender mi casa, Carlos. Nadie dijo nada de vender, papá. Solo queremos saber cuánto vale». «¿Cuál es el problema?». Ricardo recorrió toda la casa, tomando fotos, midiendo habitaciones, revisando el estado de las instalaciones. Yo lo seguí como un fantasma en mi propia casa, sintiéndome invadido, violado. $360,000, anunció Ricardo finalmente. En el mercado actual, con una buena estrategia de venta, podríamos conseguir hasta 380,000. Carlos y Marcela intercambiaron miradas significativas. «Perfecto», dijo Carlos. «Gracias, Ricardo». Después de que se fueron, encontré papeles sobre la mesa del comedor que se habían olvidado. Eran cotizaciones de asilos. Carlos había investigado 3. Residencia Atardecer Dorado, Casa de Reposo Primavera y Asilo San Rafael. Había anotado precios, servicios, y al margen había escrito: San Rafael, 2,800 mes, el más barato, tiene cuidados básicos suficientes. Sentí náuseas. Mi hijo estaba planeando encerrarme en el asilo más barato que encontró, mientras se quedaba con mi casa de $360,000.
En marzo las visitas se volvieron más frecuentes, pero también más tensas. Ya no venían a visitarme a mí, venían a inspeccionar su futura herencia. Patricia medía las ventanas, solo por curiosidad, para ver qué cortinas nuevas le quedarían bien. Diego comentaba que el patio sería perfecto para hacer fiestas. Marcela traía revistas de decoración y le mostraba a Carlos cómo podrían remodelar cuando fuera el momento. ¿Cuándo sea el momento de qué?, pregunté una vez. Carlos me miró como si fuera tonto. El momento de actualizar la casa, papá. Está muy anticuada. Es mi casa y me gusta como está. Claro, papá, lo que tú digas, respondió en ese tono condescendiente que había comenzado a usar, como si le hablara a un niño pequeño. Pero el primer insulto directo vino en abril, durante una cena familiar que Patricia organizó en su departamento. Ese departamento que yo había pagado. Llegué con un regalo para ella, un juego de sartenes caras que había visto que le gustaban. Me había costado $200 que no tenía, pero era mi única hija. Patricia abrió el regalo frente a todos y ni siquiera sonrió. Ay, papá, este no es el set que quería. Este es el modelo viejo. El nuevo tiene mango de silicón y es antiadherente de cerámica. Pero el vendedor me dijo que este era el mejor. Bueno, claramente te engañaron. ¿Guardaste el recibo? Puedo cambiarlo. Sebastián, su novio, soltó una risa. Don Roberto, con todo respeto, usted ya no está en edad de andar de compras solo. Se le olvidan las cosas, se confunde con los modelos. Es normal a su edad. Sentí calor en las mejillas. Yo no estoy confundido, yo sé perfectamente lo que compré. Patricia suspiró dramáticamente. Papá, no te pongas sensible. Sebastián no quiso ofenderte, pero tiene razón. Últimamente estás muy olvidadizo. El otro día me llamaste 3 veces para preguntarme lo mismo. Eso era mentira. Yo la había llamado una sola vez, y ella no había contestado. Pero cuando traté de defenderme, todos me miraron con esa expresión de lástima mezclada con fastidio que me estaba volviendo tan familiar. En mayo fue peor, mucho peor. Diego llegó a mi casa un miércoles por la tarde, borracho y desesperado. Traía a 2 hombres con él, tipos de aspecto rudo que se quedaron esperando afuera en un auto. Papá, necesito $15,000. Ahora. Diego, no tengo ese dinero. Ya te dije que no me queda nada. Mientes. Gritó y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Odio. Mi hijo menor me estaba mirando con odio puro. Esta casa vale un dineral. Puedes sacar un préstamo, puedes vender algo, puedes hacer algo. Esos tipos de afuera no se van a ir sin el dinero. ¿Entiendes? Diego, yo ya hipotequé esta casa para pagar tus deudas la última vez. No puedo sacar más dinero. No tengo cómo pagarlo. Me empujó. Mi propio hijo me empujó contra la pared. Eres un viejo egoísta. Siempre lo has sido. Te escondes detrás de tu discurso de los sacrificios que hice, pero nunca has hecho nada más que lo básico. Otros padres compran casas a sus hijos, carros, les dan mesadas generosas. Tú nos das migajas y luego quieres que te tratemos como a un rey. Diego, yo les di todo lo que tenía. No fue suficiente, gritó. Nunca fue suficiente y ahora cuando realmente te necesito, me sales con excusas. ¿Sabes qué? Olvídalo. De todas formas, cuando te mueras todo esto va a ser mío. Ojalá sea pronto. Se fue dando un portazo. Me quedé ahí, temblando, con esas últimas palabras resonando en mi cabeza. Ojalá sea pronto. Mi hijo deseaba mi muerte. Llamé a Carlos. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba que alguien me dijera que todo estaba bien. Contestó después de 5 llamadas. ¿Qué pasa, papá? Estoy ocupado. Le conté lo que había pasado con Diego, esperando que se preocupara, que viniera a ver cómo estaba. Papá, Diego es adulto. Sus problemas son sus problemas. Tú ya hiciste suficiente por él. Más que suficiente, diría yo. Ahora déjame trabajar. Carlos me empujó. Me dijo que deseaba que me muriera pronto. Estaba borracho, papá. No lo decía en serio, no seas dramático. ¿Dramático? Carlos, tu hermano. Papá, tengo que colgar. Hablamos después. Colgó. Mi hijo mayor, en quien había confiado, en quien había invertido $180,000,
Colgó el teléfono mientras yo temblaba de miedo y dolor en mi propia casa. Pero el momento que cambió todo, el momento de humillación máxima que rompió algo dentro de mí que nunca se podría reparar, llegó en junio. Los tres llegaron juntos un domingo por la tarde. No era día de visita habitual, y eso ya me puso nervioso. Traían a un hombre delgado con lentes, que presentaron como el doctor Méndez, especialista en geriatría. «Papá, estamos preocupados por ti», comenzó Carlos usando ese tono falso de preocupación que había perfeccionado. «Has estado muy confundido últimamente, olvidando cosas, repitiendo preguntas, teniendo problemas con las fechas. Yo no he olvidado nada. Papá, el otro día me preguntaste qué día era 3 veces en la misma conversación», mintió Patricia. «Eso no es cierto». El doctor Méndez se acercó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Roberto, tus hijos me han contado sobre algunos comportamientos preocupantes. Me gustaría hacerte algunas preguntas simples, solo para evaluar tu función cognitiva. ¿Te parece bien?» No me pareció bien, pero estaban los tres mirándome, y el doctor, y me sentí acorralado en mi propia sala. El doctor Méndez comenzó a hacerme preguntas. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? Que restara números de 7 en 7. Respondí todo correctamente, pero él tomaba notas con expresión seria, como si mis respuestas correctas fueran de alguna manera preocupantes. ¿Puedes dibujar un reloj para mí, Roberto? Pon las manecillas marcando las 3:20. Dibujé el maldito reloj perfectamente, con todos los números en su lugar y las manecillas en la posición correcta. El doctor estudió mi dibujo por un momento largo, intercambió miradas con mis hijos y dijo: «Veo algunos indicadores preocupantes aquí». «¿Qué indicadores?», exploté. Dibujé el reloj perfectamente. «La defensividad es común en pacientes con deterioro cognitivo», dijo el doctor con calma. «Roberto, basado en lo que tus hijos me han contado y en lo que he observado hoy, creo que estás mostrando signos de demencia senil en etapa temprana. Eso es ridículo. No tengo demencia». «Papá, cálmate», dijo Carlos, poniéndome una mano en el hombro que me pareció más una amenaza que un consuelo. «El doctor solo quiere ayudarte. Recomendaría evaluaciones más profundas», continuó el doctor Méndez. «Y sería prudente considerar opciones de cuidado a largo plazo. Vivir solo en esta casa grande podría ser peligroso para ti». Y ahí fue cuando lo entendí todo. El doctor no era imparcial. Mis hijos lo habían traído ya con un diagnóstico decidido. Necesitaban que yo tuviera demencia. Necesitaban una excusa legal para tomar control de mi vida y de mi casa. «Fuera», dije en voz baja. «Papá», empezó Patricia. «Fuera de mi casa», grité con toda la fuerza que me quedaba. «Todos ustedes, fuera». El doctor recogió sus cosas rápidamente. Mis 3 hijos me miraron con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. Enojo. Como si yo fuera un niño malcriado arruinando sus planes. «Estás empeorando, papá», dijo Carlos fríamente mientras se dirigía a la puerta. «Estos arranques emocionales, esta paranoia, son síntomas claros. Vamos a tener que tomar medidas, te guste o no. Es por tu propio bien». Se fueron, y yo me quedé solo en mi sala, temblando de rabia e impotencia, sabiendo que mis propios hijos estaban conspirando para robarme mi vida, mi autonomía, mi hogar. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, en la misma silla donde Teresa solía sentarse a tejer, y algo cambió dentro de mí. Ya no era el padre amoroso y confiado. Ya no era el hombre que justificaba cada acción cruel de sus hijos. Era un hombre que acababa de darse cuenta de que había criado a 3 víboras, y era hora de mostrarles que este viejo todavía tenía dientes. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi sala, tomé la decisión más importante de mi vida. Si mis hijos querían jugar sucio, yo les enseñaría quién inventó el juego. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, llamé a la licenciada Mónica Herrera. Había sido la abogada de Teresa y mía durante 20 años. Había manejado la compra del terreno, la constitución de mi empresa, el testamento que hicimos Teresa y yo juntos. Era una mujer seria, inteligente y, sobre todo, leal. «Roberto, qué sorpresa», contestó. «Hace más de un año que no sé de ti. ¿Cómo estás?
Mónica, necesito verte hoy, es urgente. Algo en mi voz debió alertarla porque respondió inmediatamente. Tengo un espacio a las 2 de la tarde. ¿Te viene bien? Ahí estaré. Llegué a su oficina 15 minutos antes. Mónica me recibió con un abrazo genuino, de los que ya no recibía de nadie. Te ves terrible, Roberto. ¿Qué está pasando? Me senté frente a su escritorio y le conté todo. Cada centavo que les había dado a mis hijos, cada promesa rota, cada insulto, la visita del supuesto doctor, el plan de meterme en un asilo. No omití nada. Mónica escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Cuando terminé, se quedó mirándome por un largo momento. Roberto, me estás diciendo que Carlos, Patricia y Diego planean declararte incapaz para tomar control de tu casa. Exactamente. ¿Y tienes pruebas? Saqué mi teléfono. Durante las últimas semanas, había comenzado a grabar conversaciones. Tenía audios de comentarios despectivos, de discusiones sobre el valor de la casa, de planes que hacían cuando creían que yo no escuchaba. También tenía los documentos de préstamo que los tres habían firmado y nunca cumplido. Mónica revisó todo con atención profesional. Cuando terminó, me miró con algo que parecía respeto renovado. Roberto, esto es muy serio, pero también es tu oportunidad. Ellos están cometiendo varios errores legales. Primero, nunca te han pagado los préstamos. Segundo, si intentan declararte incapaz sin causa real, es abuso financiero de ancianos. Y tercero, hizo una pausa significativa. Tienes todo el derecho de cambiar tu testamento cuando quieras. Eso es exactamente lo que quiero hacer. ¿Estás seguro? Son tus hijos, Roberto. Una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Pensé en las palabras de Diego. Ojalá sea pronto. Pensé en Carlos planeando mi encierro en el asilo más barato. Pensé en Patricia midiendo las ventanas de mi casa como si ya fuera suya. Estoy completamente seguro. Mónica asintió y abrió su laptop. Muy bien. Entonces, aquí está mi sugerencia. Vamos a hacer 3 cosas. Primero, modificar tu testamento completamente. Segundo, preparar una evaluación médica real que demuestre que estás perfectamente lúcido. Y tercero, establecer un fideicomiso que proteja tus bienes. Explícame mejor. Si tus hijos logran convencer a un juez de que tienes demencia, podrían tomar control de todo. Pero si tenemos documentación médica reciente y completa que demuestre lo contrario, y si tu testamento está actualizado y certificado, no podrán hacer nada. Además, el fideicomiso asegura que aunque algo te pase, la distribución de bienes será exactamente como tú decidas. ¿Y qué pasa con los préstamos que nunca pagaron? Mónica sonrió de una manera que me recordó por qué era la mejor abogada de la ciudad. Esos préstamos son legalmente exigibles. Podemos demandarlos ahora, o mejor aún, podemos usar esos documentos como evidencia de abuso financiero cuando intenten declararte incapaz. Pasamos las siguientes 3 horas diseñando mi estrategia. Mónica me consiguió una cita con un geriatra reconocido, el doctor Salazar, para 2 días después. Me explicó exactamente qué pruebas me harían y cómo debía prepararme. Roberto, una cosa más, dijo mientras yo me preparaba para irme. Si realmente quieres enseñarles una lección que nunca olviden, tengo una sugerencia. Te escucho. Finge que su plan está funcionando. Actúa como si estuvieras confundido. Déjalos creer que tienen el control. Mientras tanto, nosotros preparamos todo legalmente. Y cuando intenten hacer su jugada final, hizo una pausa dramática. Los golpeamos con todo. La idea era brillante. Peligrosa, pero brillante. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener todo listo? Pregunté. Dame 2 semanas, 3 para estar seguros. Hazlo en 2. No puedo actuar mucho tiempo sin que se den cuenta. Salí de esa oficina sintiéndome más vivo de lo que me había sentido en años. Tenía un plan, tenía una aliada, y tenía la determinación de un hombre que ya no tenía nada que perder. Al día siguiente, Carlos llamó. Papá, necesitamos hablar sobre lo que pasó ayer. Sé que te asustaste con el doctor, pero realmente estamos preocupados por ti. Aquí venía mi primera actuación. Respiré profundo y dejé que mi voz sonara un poco confusa. Ayer, ¿qué pasó ayer? Silencio al otro lado. Luego,
Papá, el doctor que fuimos a ver, el doctor Méndez. ¿No lo recuerdas? Ah, sí, el doctor. Sí, claro. Era muy simpático. Hice una pausa como si estuviera pensando. Aunque no recuerdo bien por qué vino. Esto es exactamente de lo que hablábamos, papá. Estos olvidos. ¿Ves por qué estamos preocupados? Supongo que tienes razón, hijo. Últimamente me siento un poco confundido. Podía sentir su sonrisa maliciosa incluso a través del teléfono. No te preocupes, papá. Vamos a cuidarte. De hecho, Patricia, Diego y yo estábamos pensando, ¿qué te parecería si viniéramos este domingo a ayudarte a organizar algunos papeles? Ya sabes, los documentos de la casa, tu testamento, cosas así, solo para asegurarnos de que todo está en orden. Eso sería muy útil, Carlos. Gracias. Perfecto, nos vemos el domingo entonces. Colgué y sonreí. Ellos pensaban que me tenían exactamente donde querían. No sabían que yo estaba a 10 pasos adelante. El viernes fui con el doctor Salazar. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con décadas de experiencia en geriatría. Mónica le había explicado la situación. Roberto, voy a ser completamente honesto contigo, dijo después de saludarnos. Si tus hijos están haciendo lo que me contó la licenciada Herrera, es abuso de ancianos. Y no voy a ser parte de eso. Voy a evaluarte exhaustivamente, y mi diagnóstico será basado única y exclusivamente en evidencia médica. ¿Entendido? Entendido. Pasé 4 horas en su consultorio. Pruebas de memoria, pruebas cognitivas, evaluación física completa, análisis de sangre, tomografía cerebral. El doctor Salazar fue meticuloso, revisando cada aspecto de mi salud mental y física. Al final del día, me senté frente a él esperando el veredicto. Roberto, tienes la salud mental de un hombre de 50 años. Tu memoria es excelente, tu cognición está intacta. No hay ningún signo de demencia o deterioro cognitivo. Tienes algunas condiciones físicas normales para tu edad. Un poco de artritis en las rodillas, presión arterial ligeramente elevada, pero nada que afecte tu capacidad de tomar decisiones. Sentí un alivio enorme, aunque ya sabía que estaba bien. ¿Puede poner eso por escrito? Ya lo estoy haciendo. Voy a preparar un informe médico completo, certificado y notariado. Si alguien intenta cuestionar tu capacidad mental, este documento los destruirá legalmente. El domingo llegó. Carlos, Patricia y Diego vinieron a las 11 de la mañana. Traían carpetas, documentos y expresiones de falsa preocupación. Papá, trajimos todos los papeles que necesitamos revisar, dijo Patricia con una sonrisa dulce que no engañaba a nadie. ¿Por qué no nos sentamos en la mesa del comedor? Me senté donde me indicaron, como un anciano obediente. Ellos se acomodaron alrededor de mí como buitres alrededor de una presa. Carlos sacó un documento. Papá, este es un poder notarial. Es para que yo pueda ayudarte a manejar tus finanzas. Ya sabes, pagar las cuentas, manejar el dinero, ese tipo de cosas. Es solo para hacerte la vida más fácil. ¿Y qué tengo que hacer? Solo firmar aquí. Señaló una línea al final del documento. Tomé el papel y lo miré, haciéndome el confundido. Era un poder notarial completo que le daría a Carlos control total sobre mis cuentas bancarias, mi casa, todo. No sé, Carlos. Esto parece muy complicado. No es complicado, papá. Es simple. Solo firma y yo me encargo de todo. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Diego intervino. Papá, hazle caso a Carlos. Él sabe de estas cosas. Tú solo firmas y listo. Levanté la pluma. La acerqué al papel. Los 3 se inclinaron hacia adelante, anticipando su victoria. Y entonces bajé la pluma sin firmar. Creo que debería consultarlo con mi abogada primero. La expresión de Carlos cambió instantáneamente. Tu abogada. Papá, no necesitas abogada. Somos tu familia. Confiamos en ti. Confía en nosotros. Es que la licenciada Herrera siempre me dice que no firme nada sin que ella lo revise primero. ¿Has estado hablando con Mónica Herrera? Preguntó Patricia con tono agudo. A veces la llamo. Es mi abogada. Los 3 intercambiaron miradas preocupadas. Diego se inclinó hacia mí, hablando lento como si fuera un niño pequeño. Papá, escucha. No necesitas una abogada. Nosotros somos tus hijos. Solo queremos ayudarte. Firma el papel. No.
Una palabra simple, 2 letras. Pero el efecto fue explosivo. ¿Cómo que no? Carlos se puso de pie, su cara enrojeciéndose. Papá, no estás pensando con claridad. Necesitas ayuda y la vas a recibir, quieras o no. He dicho que no. Patricia comenzó a llorar. Lágrimas falsas que había perfeccionado desde niña. Papá, nos estás rompiendo el corazón. Solo queremos cuidarte, como tú nos cuidaste a nosotros. ¿Por qué nos rechazas? ¿Por qué no confías en tus propios hijos? Porque ustedes no quieren cuidarme. Quieren mi casa. El silencio que siguió fue sepulcral. Las lágrimas de Patricia se secaron instantáneamente. Carlos se quedó congelado con el papel en la mano. Diego me miró con odio puro. Así que lo sabías, dijo Carlos lentamente. Has estado fingiendo. Has estado actuando como si estuvieras confundido. Igual que ustedes han estado actuando como si me amaran. Eres un hijo de perra manipulador, escupió Diego. Todo este tiempo haciéndote el viejito perdido, y resulta que estabas jugando con nosotros. Ustedes comenzaron este juego, respondí con calma. Yo solo estoy jugando mejor. Carlos aventó los papeles sobre la mesa. ¿Sabes qué? Ya no importa. Tenemos el diagnóstico del doctor Méndez. Dice claramente que tienes demencia. Vamos a la corte si es necesario, pero vas a ir a ese asilo y esta casa se va a vender. Sonreí. Finalmente sonreí. Y era una sonrisa que los hizo retroceder un paso. El doctor Méndez, dije lentamente. Ese doctor que ustedes trajeron y probablemente pagaron para que dijera lo que ustedes querían. ¿Ese diagnóstico? Es un diagnóstico médico válido, insistió Carlos. Qué interesante, porque yo también tengo un diagnóstico médico, del doctor Salazar. ¿Lo conocen? Es el jefe del departamento de geriatría del Hospital Central. 50 años de experiencia, y su diagnóstico dice que estoy perfectamente lúcido, sin ningún signo de demencia. Vi cómo el color desaparecía de sus rostros. Eso no es posible, susurró Patricia. ¿Cuándo fuiste con otro doctor? Oh, he estado ocupado esta semana. También estuve con mi abogada, actualizando algunos documentos importantes, como mi testamento. ¿Qué hiciste? Carlos dio un paso hacia mí, amenazante. Me puse de pie, mirándolo directamente a los ojos. Hice lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Protegerme de ustedes. No puedes hacer eso, gritó Diego. Esa casa es nuestra. Trabajamos por ella. ¿Trabajaron? Me reí, y era una risa amarga. Ustedes no han trabajado por nada en sus vidas. Yo trabajé. Yo construí esta casa con mis propias manos. Yo los mantuve, los eduqué, les pagué todo. ¿Y ustedes? Ustedes solo tomaron y nunca devolvieron nada. Te pagamos con nuestro amor, dijo Patricia, pero su voz sonaba hueca. ¿Su amor? ¿Eso es lo que llaman amor? ¿Desear mi muerte para quedarse con mi herencia? ¿Planear encerrarme en el asilo más barato que encontraron? ¿Insultarme en mi propia casa? Papá, comenzó Carlos. No me llames papá. Los padres merecen respeto. Yo no he recibido respeto de ustedes en años. Lo que recibí fue humillación, abuso y traición. Si cambias ese testamento, amenazó Carlos, nunca volverás a vernos. Nunca conocerás a tus nietos cuando los tengamos. Morirás solo en esta casa vacía. Lo miré por un largo momento. Carlos, ya estoy solo. He estado solo desde que murió tu madre. Ustedes nunca me acompañaron. Solo me han usado. Así que su amenaza no me asusta. De hecho, suena como una promesa de paz. Patricia se derrumbó en la silla, sollozando, pero esta vez creo que las lágrimas eran reales. Diego pateó una silla haciéndola caer. ¿Y qué hay de todo el dinero que te debemos?, preguntó Carlos. Los préstamos que firmamos. Supongo que también vas a usar eso contra nosotros. Los $342,000 que nunca me pagaron. Sí, también hablé de eso con mi abogada. Esos documentos que firmaron son legalmente vinculantes. No tenemos ese dinero, dijo Diego. Lo sé, porque lo gastaron en lujos mientras yo comía arroz y frijoles para pagar las reparaciones de mi casa. Carlos recogió sus papeles bruscamente. Esto no se va a quedar así, viejo. Vamos a pelear.
Vamos a ir a la corte y vamos a demostrar que no estás en tu sano juicio. Y cuando ganemos, no van a ganar, lo interrumpí, porque yo tengo evidencia médica real. Tengo grabaciones de todas sus conversaciones sobre meterme en el asilo. Tengo documentos de los préstamos nunca pagados. Tengo testigos. Y sobre todo, tengo la verdad. Algo que ustedes perdieron hace mucho tiempo. Vamos, dijo Carlos a sus hermanos. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Los tres caminaron hacia la puerta. Pero antes de salir, Patricia se volvió hacia mí una última vez. ¿Sabes qué, papá? Mamá se estaría decepcionando de ti ahora mismo. Ella nos amaba incondicionalmente. Ella nunca nos hubiera abandonado así. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa, porque Teresa sí los había amado incondicionalmente. Demasiado quizás. Tu madre, dije con voz quebrada, les enseñó a tomar sin dar. Los llenó tanto de amor que nunca aprendieron a amar a nadie más que a ustedes mismos. Y yo, tratando de cumplir mi promesa de cuidarlos, cometí el mismo error. Pero tu madre ya no está aquí para ver en lo que se convirtieron. Y honestamente, Patricia, me alegro de que no esté aquí para ver esto. Patricia me miró con odio puro antes de salir dando un portazo. Diego la siguió sin decir palabra. Carlos se quedó en el umbral por un momento. Esto no termina aquí, dijo. Tienes razón, respondí. Apenas comienza. Cuando se fueron, me senté en mi silla por un largo rato. Temblaba, no de miedo, sino de una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado la batalla, pero ¿a qué costo? Mis 3 hijos, los bebés que cargué en brazos, a quienes les enseñé a caminar, cuyos miedos nocturnos ahuyenté, cuyas lágrimas sequé, se habían ido. Pero mientras me sentaba ahí, pensando en todo lo que había pasado, me di cuenta de algo importante. Los había perdido mucho antes de este día. Los perdí cuando decidieron que su padre era un obstáculo en lugar de una persona. Los perdí cuando comenzaron a calcular el valor de mi casa en lugar de valorar mi presencia. Los perdí cuando sus corazones se volvieron fríos y su amor se convirtió en codicia. Saqué mi teléfono y llamé a Mónica. ¿Cómo fue?, preguntó inmediatamente. Tal como predijiste. Intentaron que firmara un poder notarial. Cuando me negué y les dije que sabía todo, se pusieron violentos. Verbalmente al menos. Amenazaron con pelear en corte. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitábamos. ¿Grabaste todo? Miré mi teléfono, que había estado grabando discretamente en mi bolsillo durante toda la conversación. Cada palabra. Excelente. Ahora viene la parte interesante, Roberto. Ellos van a intentar algo más. Probablemente pronto. Cuando lo hagan, estaremos listos. ¿Y el testamento nuevo? Está listo. Solo necesitas venir a firmarlo. Mañana a las 10, ahí estaré. Colgué y miré alrededor de mi casa. Mi santuario. El lugar que construí con amor y sacrificio. Las paredes que todavía guardaban ecos de la risa de Teresa. El patio donde mis hijos jugaron cuando eran inocentes. Me había parado firme. Había dejado de ser la víctima. Pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Y esta vez, yo estaba listo para lo que viniera. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de paz y tensión. Por un lado, sentía un alivio enorme de haberles mostrado que no era el viejo indefenso que creían. Por otro, sabía que ellos no se rendirían tan fácilmente. El lunes por la mañana fui a la oficina de Mónica y firmé el Nuevo Testamento. Era radicalmente diferente al anterior. ¿Estás completamente seguro de esto, Roberto?, preguntó Mónica mientras yo revisaba el documento final. Una vez que firmes, esto es lo que quedará en efecto. Leí cada línea cuidadosamente. El Nuevo Testamento dejaba la casa y todos mis bienes a una fundación benéfica que ayudaba a ancianos en situación de abandono. Mis hijos recibirían exactamente $1 cada uno, con una cláusula que explicaba específicamente por qué. Por haber demostrado que su interés en mi bienestar era puramente económico y no filial. Estoy seguro, dije, y firmé. Mónica notarizó el documento inmediatamente. Ahora está protegido legalmente. Incluso si intentan impugnarlo, tienen que demostrar que no estabas en tu sano juicio al firmarlo. Y con el informe del doctor Salazar, eso es imposible. Y los préstamos que nunca pagaron, esos son más complicados.
Podemos demandarlos, pero colectivamente deben $342,000 que probablemente no tienen. Podríamos embargar sus bienes, pero eso toma tiempo y dinero en abogados. No quiero su dinero, dije. Nunca se trató del dinero, se trata de la lección. Mónica me miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Déjame pensarlo, te aviso. Esa noche, Carlos me llamó. No contesté. Llamó 7 veces más. Al final, dejó un mensaje de voz que guardé inmediatamente. Papá, sé que estás enojado, pero piénsalo bien. Somos tu familia, tu única familia. ¿De verdad vas a morir solo y amargado por un malentendido? Llámame. Podemos arreglar esto como adultos. Un malentendido. Llamaba a años de abuso y manipulación un malentendido. El miércoles, Patricia apareció en mi puerta. Traía flores y una tarta de manzana, mi postre favorito. Papá, ¿podemos hablar? Su voz era suave, conciliadora, la voz que usaba cuando quería algo. La dejé entrar, pero mantuve mi distancia. Papá, he estado pensando mucho sobre lo que pasó el domingo. Comenzó, sentándose en el sofá sin invitación. Y tienes razón, no hemos sido los mejores hijos. Nos dejamos llevar por la codicia y la preocupación equivocada. Pero queremos cambiar. Yo quiero cambiar. ¿Ah, sí? Sí. Mira, hablé con Carlos y Diego. Todos acordamos que vamos a empezar a pagarte lo que te debemos. Poco a poco, pero vamos a pagarte. Y vamos a visitarte más, a ser mejores hijos. Solo necesitamos que nos des otra oportunidad. Sonaba sincera. Sus ojos estaban llorosos. Su voz temblaba ligeramente. Era una actuación perfecta. ¿Y el testamento? Pregunté. Ella tragó saliva. Bueno, eso es decisión tuya, papá. Por supuesto que nos dolería no recibir nada después de tu muerte, pero entendemos que estás herido. Si quieres dejarnos fuera del testamento, lo aceptaremos. Solo queremos recuperar a nuestro padre. ¿Cuánto van a pagarme mensualmente? Sus ojos brillaron con esperanza. Pensaba que estaba cayendo en su trampa. Bueno, Carlos puede darte $500 al mes. Yo puedo darte 300. Y Diego, bueno, él está en una situación difícil, pero puede darte 200. $1,000 al mes, para pagar $342,000. Esos son 342 meses, 28 años y medio. Es lo que podemos hacer ahora, papá, pero iremos aumentando la cantidad conforme mejoren nuestras finanzas. Patricia, tengo 66 años. En 28 años voy a tener 94, si es que sigo vivo. Papá, no digas eso. Lo cual significa que ustedes están apostando a que me muera antes de que terminen de pagar. Y cuando me muera, si no cambié el testamento, se quedan con la casa y se ahorran el resto de la deuda. Su rostro se puso pálido. No, papá, no es así. De verdad queremos... Vete, Patricia. ¿Qué? Vete de mi casa y llévate tus flores y tu tarta. No necesito sobornos baratos. No son sobornos, es un gesto de amor. El amor no se demuestra con gestos cuando te conviene, se demuestra con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Algo que ninguno de ustedes ha hecho en años. Patricia se levantó, y vi cómo la máscara de hija arrepentida se caía completamente. ¿Sabes qué, papá? Eres un viejo amargado y rencoroso. Mamá tenía razón sobre ti. Siempre fuiste tacaño, siempre contando cada centavo, nunca dando con el corazón abierto. Y ahora vas a morir solo porque eres demasiado orgulloso para aceptar que tus hijos cometimos errores. Tus errores, Patricia, no fueron casuales, fueron calculados. Y la diferencia entre tú y yo es que yo di con el corazón abierto durante toda mi vida. Ustedes solo tomaron con las manos abiertas. Se fue dando un portazo, dejando las flores y la tarta. Tiré ambas a la basura. El viernes, Diego apareció. No tocó la puerta. Tenía una copia de la llave que yo no sabía que tenía. Entró directamente y lo encontré en mi sala cuando salí de la cocina. Necesitamos hablar, dijo. Estaba sobrio, lo cual era inusual para él. Deberías tocar antes de entrar. Es la casa de mi familia. Solía ser mi casa también. Solía ser. Ya no lo es. Diego se sentó y me hizo señas de que me sentara también, como si él fuera el dueño y yo el visitante. Mira, viejo,
Voy a ser directo porque no tengo tiempo para juegos. Cambias ese testamento, nos das lo que nos corresponde, o vamos a la corte. Y en la corte, vamos a decir que te amenazamos porque estabas confundido, porque tu demencia te hace paranoico. Tenemos al doctor Méndez de nuestro lado. Tenemos evidencia de que vives solo en esta casa enorme, sin poder cuidarla adecuadamente. Me estás amenazando en mi propia casa. Te estoy dando un ultimátum. O cooperas o te obligamos a cooperar. Me levanté y caminé hacia el teléfono. Voy a llamar a la policía para que te saquen de mi casa. Diego se rió. Adelante, llama. Y cuando vengan les voy a decir que estás teniendo un episodio, que me amenazaste, que estás fuera de control. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A un viejo solo y confundido o a un hijo preocupado? Mi mano tembló sobre el teléfono. No de miedo, sino de rabia. Rabia de que uno de mis hijos, alguien que cargué en brazos cuando era bebé, me estuviera extorsionando. «Fuera», dije en voz baja. «¿O qué? ¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Pegarme? Adelante. Dame una excusa para que te encierren no solo en un asilo, sino en un psiquiátrico». En ese momento mi teléfono sonó. Era Mónica. Contesté en altavoz. «Roberto, ¿estás bien? Tu sistema de seguridad me alertó que alguien entró a tu casa sin tocar». Diego me miró confundido. «¿Sistema de seguridad?» «Sí, Diego», dije mirándolo directamente. «El sistema de seguridad que instalé la semana pasada, con cámaras en toda la casa. Cámaras que han grabado cada palabra que acabas de decir». Vi cómo el color desaparecía de su rostro. «Mónica, ¿captaste todo?» «Cada palabra, Roberto, especialmente la parte donde amenazó con acusarte falsamente ante la policía. Eso es extorsión y conspiración para cometer fraude». Diego se puso de pie bruscamente. «Esto es trampa, me tendiste una trampa». «No, Diego, tú tendiste tu propia trampa. Yo solo estaba preparado. Borra esa grabación». «¿O qué? ¿Vas a amenazarme más? Por favor, hazlo. Dame más evidencia». Diego caminó hacia mí, y por un momento pensé que me iba a golpear, pero se detuvo a centímetros de mi cara. «Vas a pagar por esto, viejo. No sé cómo, no sé cuándo, pero vas a pagar». «Diego, ya pagué. Pagué con 40 años de mi vida criándolos. Pagué con $342,000 que nunca veré de vuelta. Pagué con mi soledad, con mi dolor, con mi dignidad. Ya no te debo nada, pero tú me debes todo». Se fue, aventando la puerta con tanta fuerza que un cuadro cayó de la pared. «Roberto, ¿estás bien?», preguntó Mónica todavía en el teléfono. «Estoy bien. ¿Realmente tienes todo grabado?» «Cada segundo, y con esto, si intentan cualquier cosa legal contra ti, los destruimos. Esto es evidencia de extorsión, conspiración e intento de fraude. Podrían enfrentar cargos criminales. No quiero meterlos a la cárcel, Mónica. Lo sé. Pero quiero que sepas que tienes esa opción si la necesitas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en cómo había llegado a este punto. Mis 3 hijos, la razón por la que trabajé tan duro, la razón por la que sacrifiqué tanto, se habían convertido en extraños, peor que extraños, en enemigos. El sábado por la mañana recibí un correo electrónico de Carlos. No una llamada, no una visita. Un correo electrónico formal, como si yo fuera un cliente de negocios. «Roberto», comenzaba. Ni siquiera me llamó papá. «Después de consultar con mis hermanos y con nuestro abogado, hemos decidido proceder legalmente. Te estamos demandando por el retorno de los fondos que nos diste, los cuales consideramos regalos, no préstamos, ya que nunca estableciste términos de pago claros en el momento de la transferencia. También estamos procediendo con una evaluación psiquiátrica forzada, basada en tu comportamiento errático reciente. Nuestro abogado estará en contacto. Carlos Mendoza». Carlos Mendoza. Ni siquiera usó mi apellido, como si estuviera negando ser mi hijo. Reenvié el correo a Mónica con un solo comentario. «¿Pueden hacer esto?». Su respuesta llegó en minutos. «Pueden intentarlo. No van a ganar. Los documentos que firmaron son claros. Y con las grabaciones que tenemos de sus amenazas y extorsión, cualquier juez va a ver esto exactamente por lo que es. 3 hijos codiciosos tratando de robarle a su padre anciano. Mantén la calma. Los tenemos exactamente donde los queremos».
Pero yo no quería tenerlos en ningún lugar. Solo quería a mis hijos de vuelta, a los niños que fueron alguna vez, a los jóvenes que prometieron cuidarme como yo los cuidé a ellos. Esos niños ya no existían, si es que alguna vez existieron realmente. El lunes llegó una citación legal. Efectivamente, me estaban demandando. Reclamaban que los $342,000 eran regalos, no préstamos. Reclamaban que yo había ejercido influencia indebida para hacerlos firmar documentos. Reclamaban que mi comportamiento reciente demostraba inestabilidad mental. Llamé a Mónica inmediatamente. Perfecto, dijo ella. Esto es exactamente lo que queríamos. Ahora podemos contrademandar. Por abuso financiero de ancianos, por extorsión, por intento de fraude. Roberto, cuando termine con ellos, van a desear nunca haber comenzado esta guerra. ¿Cuánto tiempo va a tomar todo esto? Meses, tal vez un año. Pero vas a ganar, te lo garantizo. Colgué y miré alrededor de mi casa vacía. Un año de batallas legales, un año de ver a mis hijos en una corte, como enemigos en lugar de familia. Un año de abogados, documentos, audiencias. Era esto lo que quería. Era esta mi victoria. Me senté en la silla de Teresa y cerré los ojos. Mi amor, susurré. Te prometí que los cuidaría, pero no especifiqué cómo. Tal vez cuidarlos significa dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Tal vez esa es la única forma en que van a aprender. Abrí los ojos y miré el árbol de aguacate por la ventana. El árbol que planté cuando nos mudamos, que había crecido fuerte y alto a lo largo de los años. Ese árbol había sobrevivido tormentas, sequías, plagas. Había sobrevivido porque sus raíces eran profundas y fuertes. Mis raíces también eran profundas, y había sobrevivido cosas peores que esto. Si mis hijos querían guerra, tendrían guerra, pero sería una guerra justa, en una corte de ley, donde la verdad y la evidencia hablarían más fuerte que sus mentiras y manipulaciones. Tomé mi teléfono y llamé a Mónica. Adelante con la contrademanda, dije. Todos los cargos. Quiero que enfrenten cada consecuencia legal de lo que han hecho. ¿Estás seguro, Roberto? Una vez que hagamos esto no hay vuelta atrás. Las relaciones familiares quedarán destruidas permanentemente. Miré el correo de Carlos en mi teléfono. Roberto me había llamado como un extraño. Ya están destruidas, Mónica. Solo estoy reconociendo oficialmente lo que ellos hicieron hace mucho tiempo. Muy bien, prepararé los documentos. Esto va a ponerse feo, pero vamos a ganar. Lo sé, porque la justicia eventualmente siempre gana. Colgué y me quedé sentado en el silencio de mi casa. Mi santuario, mi fortaleza, el lugar que construí con amor y que ahora tendría que defender con toda la fuerza que me quedaba. Pero estaba listo. Después de años de ser pisoteado, ignorado y abusado, finalmente estaba listo para pararme firme y decir, no más. Y si eso significaba perder a mis hijos para siempre, que así fuera, porque ya los había perdido hace mucho tiempo, solo que ahora, finalmente, yo también estaba listo para dejarlo. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de documentos legales, audiencias y deposiciones. Mónica no había exagerado cuando dijo que se pondría feo. Se puso horrible. En la primera audiencia, vi a mis 3 hijos sentados al otro lado de la sala con su abogado, un hombre joven y agresivo llamado licenciado Ruiz. Ninguno de ellos me miró a los ojos cuando entramos. El abogado de ellos presentó su caso. Yo era un anciano confundido que había manipulado a mis hijos para que firmaran documentos fraudulentos. Los regalos que les había dado eran exactamente eso, regalos, y ahora en mi demencia estaba tratando de reclamarlos como préstamos. Mónica destrozó cada argumento con precisión quirúrgica. Su señoría, dijo poniéndose de pie con una pila de documentos. Presento el informe psiquiátrico completo del doctor Salazar, jefe de geriatría del Hospital Central, que demuestra que mi cliente está en plena capacidad mental. Presento los documentos de préstamo firmados por los 3 demandantes, con términos claros de repago. Y presento grabaciones de audio, donde los demandantes admiten que nunca tuvieron intención de pagar, y donde además extorsionan y amenazan a mi cliente.
Vi cómo Carlos se removía incómodo en su asiento. Patricia comenzó a llorar silenciosamente. Diego mantenía la mirada fija en la mesa. El juez, un hombre mayor de unos 60 años llamado juez Herrera, revisó todo el material con expresión seria. Licenciado Ruiz, dijo finalmente, sus clientes tienen alguna evidencia médica que contradiga el informe del doctor Salazar. Tenemos el diagnóstico del doctor Méndez. El doctor Méndez realizó una evaluación completa. Análisis de sangre, tomografía cerebral, pruebas neurológicas extensivas. El abogado titubeó. Bueno, no exactamente, pero entonces su diagnóstico tiene mucho menos peso que una evaluación completa de un especialista reconocido. ¿Algo más? Su señoría, nuestros clientes son las víctimas aquí. Su padre los está castigando por preocuparse por su bienestar. Licenciado. El juez lo interrumpió con voz dura. He escuchado las grabaciones que presentó la defensa. En esas grabaciones, su cliente Diego Mendoza amenaza explícitamente a su padre con acusaciones falsas. Eso es extorsión. Su cliente Carlos Mendoza discute abiertamente planes para institucionalizar a su padre contra su voluntad para obtener acceso a su casa. Eso es conspiración para cometer fraude. No veo víctimas en ese lado de la sala. Veo perpetradores. El licenciado Ruiz palideció. Carlos se puso de pie abruptamente. Esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. No nos dijeron que nos estaban grabando. El juez lo miró fríamente. Siéntese, señor Mendoza. En este país uno tiene derecho a grabar conversaciones en su propia propiedad, especialmente cuando siente que su seguridad está en riesgo, lo cual, basado en el contenido de esas grabaciones, era completamente justificado. Pero, comenzó Carlos, he dicho que se siente. Carlos se sentó, con el rostro rojo de humillación y rabia. El juez revisó más documentos. Veo aquí que los 3 demandantes recibieron cantidades significativas de dinero del demandado. $180,000, $95,000 y $67,000 respectivamente. Todos firmaron documentos reconociendo estos fondos como préstamos. ¿Han realizado algún pago? Silencio del otro lado. Le estoy haciendo una pregunta, licenciado Ruiz. ¿Sus clientes han realizado algún pago hacia estos préstamos? No, su señoría, pero ni un solo peso en más de 2 años. Las circunstancias financieras de mis clientes han sido difíciles. Entiendo. Entonces, en resumen, tomaron más de $300,000 de su padre anciano, firmaron documentos prometiendo pagar, nunca pagaron ni un centavo, y ahora están demandándolo a él reclamando que el dinero era un regalo. El juez sacudió la cabeza con disgusto visible. Voy a ser honesto con ustedes. Este es uno de los casos más claros de abuso financiero de ancianos que he visto en mi carrera. Patricia sollozó más fuerte. Diego mantenía la mirada en la mesa. Carlos miraba al juez con odio apenas contenido. Fallo a favor del demandado, Roberto Mendoza, declaró el juez. Los préstamos son válidos y exigibles. Además, estoy ordenando una investigación por parte de servicios sociales sobre posible abuso de ancianos. Esta audiencia ha terminado. El golpe del mazo resonó en la sala como un disparo. Cuando salimos de la corte, Carlos me interceptó en el pasillo. ¿Estás feliz ahora?, escupió. ¿Destruir a tu propia familia te hace sentir bien? Yo no destruí esta familia, Carlos. Ustedes lo hicieron. No vamos a pagar ni un centavo de ese dinero. Puedes demandarnos todo lo que quieras. No tenemos nada que puedas quitarnos. Mónica intervino. Podemos embargar salarios, cuentas bancarias, propiedades. El señor Mendoza tiene derechos legales ahora. Háganlo, dijo Diego, uniéndose a su hermano. Toma todo lo que podamos tener. Ya nos quitaste lo más importante, nuestro padre. Diego, ustedes me perdieron a mí mucho antes de esto. ¿Sabes qué? Patricia se acercó con el maquillaje corrido por las lágrimas. Mamá se murió para alejarse de ti. Estaba cansada de tu tacañería, de tu control, de tu manera de hacer que todo fuera sobre sacrificio y culpa. Se murió para escapar de ti. Esas palabras me golpearon como un puñetazo físico. Teresa murió de cáncer. Se dejó morir, insistió Patricia con crueldad. Rechazó tratamientos.
Yo la escuché decirle a la enfermera que estaba cansada, cansada de todo, especialmente de ti. Patricia, eso es suficiente, advirtió Mónica. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Este hombre destruyó nuestra familia y ahora se hace la víctima. Pues que sepa que mamá no lo amaba tanto como él piensa. Que sepa que sus últimos pensamientos no fueron sobre él. Me quedé paralizado, sintiendo cómo cada palabra de Patricia era como veneno inyectado directamente en mi corazón. «Vámonos», dijo Mónica, tomándome del brazo. Mientras nos alejábamos, escuché a Carlos gritar, «Vas a morir solo, viejo, y cuando lo hagas, vamos a celebrar». Mónica me llevó a su oficina. Me senté en silencio por largos minutos. «Roberto», dijo ella suavemente, «sabes que lo que dijo Patricia sobre Teresa no es cierto, ¿verdad? Está herida, y está tratando de herirte de vuelta. ¿Y si tiene razón?», susurré. «¿Y si Teresa realmente estaba cansada de mí? ¿Y si todo lo que hice, todos mis sacrificios, solo alejaron a las personas que amaba? Roberto, mírame». Mónica se sentó frente a mí. «He trabajado con tu familia durante 20 años. Vi cómo Teresa te miraba. Vi su testamento donde dejó todo a tu nombre porque confiaba en ti completamente. Vi las cartas que escribió para ti cuando sabía que iba a morir. Esa mujer te amó profundamente hasta su último respiro. Y tus hijos lo saben. Por eso Patricia usó ese recuerdo como arma. Porque sabe que es lo único que todavía puede herirte». Respiré profundo, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. «¿Qué hago ahora, Mónica? Gané legalmente, pero ¿a qué costo? Ahora vives tu vida, en tus términos, sin abusos, sin manipulación, sin miedo». Los meses siguientes fueron extrañamente pacíficos. Mis hijos no volvieron a contactarme. La investigación de servicios sociales se cerró rápidamente cuando encontraron evidencia clara de que yo era la víctima, no el perpetrador. Mónica comenzó el proceso de embargo de salarios. Carlos, Patricia y Diego tendrían que pagar mensualmente una porción de sus ingresos hasta saldar la deuda. No era mucho, y probablemente tomaría décadas, pero era el principio. Yo volví a mi rutina, desayunaba temprano, cuidaba mi jardín, leía libros, veía televisión. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio pacífico, no el silencio tenso de esperar la próxima humillación o la próxima demanda de dinero. Un día, 3 meses después de la audiencia, el árbol de aguacate dio una cosecha abundante. Había más aguacates de los que podía comer yo solo. Antes hubiera llamado a mis hijos para que vinieran a llevar algunos. Ahora los llevé a mis vecinos, a la iglesia, a un comedor comunitario. La señora Ramírez, mi vecina de 80 años, me agradeció profusamente. «Eres tan generoso, Roberto. Tus hijos deben estar muy orgullosos de ti». «No tengo hijos», respondí, y me sorprendió lo fácil que fue decir esas palabras. En diciembre recibí una carta. Era de Carlos. La abrí con manos temblorosas. «Roberto», comenzaba. «Otra vez, no, papá. Quiero que sepas que he decidido emigrar a Estados Unidos. Conseguí un trabajo allá. Marcela y yo nos vamos el próximo mes. Probablemente no vuelva nunca a este país. No porque me estés persiguiendo legalmente, sino porque no puedo vivir en el mismo lugar donde mi padre me traicionó. Espero que estés feliz con tu victoria. Espero que tu casa vacía y tu orgullo herido sean suficiente compañía en tus últimos años. Adiós, Carlos». Patricia envió un mensaje de texto 2 semanas después. «Me caso otra vez en marzo. Obviamente no estás invitado. Solo quería que supieras que encontré una familia real, una que sí me valora. Que tengas la vida que mereces». Diego no mandó nada, simplemente desapareció. Me enteré por un conocido mutuo que se había mudado a otra ciudad, tratando de empezar de nuevo. Mis 3 hijos, dispersados por el país, huyendo no de la ley sino de la vergüenza de lo que habían hecho, de la humillación de haber perdido contra el padre al que creían débil. En enero, un año después de que todo comenzara, Mónica vino a visitarme con papeles. Los 3 están pagando regularmente sus cuotas de embargo. No lo suficientemente rápido como para que importe, pero están cumpliendo. También tengo esto. Me entregó un sobre. Adentro había un cheque.
Era de la venta de una propiedad que Carlos había tenido que liquidar para pagar otras deudas. Su parte del embargo se aplicó, y me estaban enviando $8,500. Miré el cheque por un largo rato. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó Mónica. Pensé en todas las posibilidades. Podía guardarlo, podía gastarlo en mí mismo, podía usarlo para las reparaciones de la casa que había estado posponiendo. En lugar de eso, lo doné completo al asilo San Rafael, el mismo asilo donde mis hijos habían planeado encerrarme. Especifiqué que el dinero debía usarse para residentes que habían sido abandonados por sus familias, para que otros no sufran lo que yo casi sufrí, le dije a Mónica. Ella sonrió con aprobación. Teresa estaría orgullosa. Y mientras decía esas palabras, me di cuenta de algo importante. Teresa estaría orgullosa, no de la guerra legal, no del distanciamiento de nuestros hijos, pero sí de que finalmente me había parado firme, de que había defendido mi dignidad, de que no me había dejado pisotear. Mis hijos se habían ido. Probablemente nunca los volvería a ver. No habría reconciliación. No habría finales felices donde nos abrazáramos y todo se perdonara. Pero había justicia, había dignidad y había paz. A veces, eso tiene que ser suficiente. Han pasado 2 años desde aquella audiencia. 2 años desde la última vez que vi a mis hijos. Hoy tengo 68 años. Y mi vida es completamente diferente a lo que imaginé que sería. Me levanto cada mañana a las 6. Preparo café en la cocina donde Teresa solía cocinar. Salgo al jardín y saludo al árbol de aguacate que plantamos juntos hace tantos años. Sigue dando frutos abundantes cada temporada, y yo sigo compartiéndolos con quien los necesite. 3 veces por semana voy como voluntario al asilo San Rafael. Sí, el mismo lugar donde mis hijos querían encerrarme. Ahora visito a los ancianos que realmente están ahí, que fueron abandonados por sus familias. Les leo el periódico, juego ajedrez con ellos, simplemente me siento a escuchar sus historias. Muchos me recuerdan a mí mismo, personas que dieron todo por sus hijos, solo para ser descartados cuando ya no eran útiles. La casa está más silenciosa ahora, pero también está más en paz. No hay tensión esperando la próxima visita. No hay ansiedad preguntándome cuánto dinero pedirán esta vez. No hay humillaciones disfrazadas de preocupación familiar. ¿Me duele? Por supuesto que me duele. Cada cumpleaños que paso solo, cada Navidad sin llamadas, cada vez que veo a una familia feliz en el parque y recuerdo lo que pude haber tenido, el dolor nunca desaparece completamente. Pero con el tiempo, aprendí a vivir con él sin dejar que me consuma. Algunas personas me han dicho que fui muy duro, que debía haber perdonado, que la familia es familia sin importar qué. Pero esas personas no vivieron lo que yo viví. No sintieron la traición de escuchar a sus propios hijos planeando encerrarlos. No experimentaron años de abuso emocional y financiero de las personas que se supone deben amarte más. El perdón no significa permitir que te sigan lastimando. La familia no es una excusa para el abuso. Y el amor verdadero no es unilateral. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación similar, déjame decirte algo importante. No eres un mal padre o madre por defender tu dignidad. No eres egoísta por proteger lo que trabajaste toda tu vida para conseguir. No estás siendo dramático por sentirte herido cuando tus hijos te tratan como un obstáculo en lugar de como una persona. Tus hijos adultos no tienen derecho automático a tu dinero, tu casa o tu herencia simplemente por existir, especialmente si no te han dado respeto, amor genuino o cuidado real. Y para aquellos hijos que están planeando o ya están abusando de sus padres ancianos, sepan que sus acciones tienen consecuencias. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente. La codicia destruye familias, el irrespeto construye muros que nunca se pueden derribar, y el tiempo perdido con un padre al que maltrataste es tiempo que nunca recuperarás. Yo construí esta casa con mis propias manos. La defendí con toda la fuerza que me quedaba, y cuando muera, se convertirá en un refugio para otros ancianos que necesiten un lugar donde vivir con dignidad. Esa será mi herencia, no dinero en las cuentas de hijos ingratos, sino esperanza para personas que la necesitan. Teresa,
Si puedes escucharme desde donde estés, quiero que sepas que mantuve mi promesa. Cuidé a nuestros hijos lo mejor que pude, pero también aprendí algo que tú no pudiste enseñarme. A veces, cuidar a alguien significa dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Y ahora, a todos ustedes que me acompañaron en esta historia, si les gustó, no olviden suscribirse al canal. Dejen un super thanks si esta historia los conmovió o les enseñó algo valioso. Y en los comentarios, cuéntenme, ¿hice lo correcto? ¿Fui muy duro con mis hijos? ¿O era necesario pararme firme? Sus opiniones me importan porque todos estamos aprendiendo a navegar estas relaciones familiares complicadas. Recuerden, el respeto se gana, no se exige. La familia se construye con amor, no con obligación. Y nunca, nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, su vida, su casa, su paz mental, todo eso vale la pena defender.